Estamos una vez más en los cursos de formación práctica de la Fundación Notariado, concretamente en el ciclo formativo para empleados de notaría. Como he dicho, este es el quinto. Y hoy tenemos, bueno, pues una estrella rutilante, a Jesús Lleonart, notario de Cervera de Pisuerga, pero número uno de las oposiciones últimas entre notario y, por tanto, una persona joven y avezada que nos va a hablar de un tema importante y moderno, porque en mis tiempos, cuando yo tenía la edad de este joven notario, pues no, el elemento extranjero no estaba tan frecuente, no era tan frecuente en nuestras notarías, no. Era curioso, además, que las inversiones extranjeras eran un mundo ignoto y complicadísimo, en el cual era muy difícil estar bien enterado y personas de nacionalidades extranjeras eran menos frecuentes, pero ahora es un elemento cotidiano. Y es un elemento cotidiano en las notarías que además es un elemento un poco perturbador porque obliga a aplicar diferentes normas, diferentes legislaciones, hasta a veces hasta diferentes idiomas en los documentos. Y eso es un elemento de incertidumbre más. Pero los notarios y las notarías en general estamos para dar seguridad y por tanto debemos formarnos en manejarnos, para manejarnos bien en este mundo innato y complicado de la confluencia de normas. Jesús, que domina este tema, nos va a dar una clase magistral seguro de esta cuestión. Recuerden dos cosas. Primero, que la grabación, la clase, digamos, este ciclo de formación, este curso de formación se va a colgar también en la web, junto con el material complementario, concretamente el PowerPoint que Jesús va a mostrarles y también una información complementaria sobre la misma, que es muy larga, yo la he visto, muy completa, pero más vale que sobre a que falte información. Lo podrán consultar seguramente a partir de mañana en la web. Así que deseando, recordándoles que luego las preguntas que se hagan las moderaré yo al final, las haremos cuando haya terminado su exposición y que no tengan miedo en colgarlas ahí en el chat, que ya seleccionaré las que parezcan más oportunas en función de lo que vaya saliendo y si puedo, contestaré todos. Así que Jesús, adelante, tienes la palabra. Pues muchas gracias, buenas tardes a todos y lo primero, gracias por conectaros y por que me alegro mucho que os haya resultado de interés este tema, que como dice Ignacio es de rigurosa y de indiscutible actualidad. Y como cuando a uno le invitan a su casa, a una casa, lo primero que hace es elogiar la casa a la que va, pues muchas gracias a la Fundación Notariado y a la persona, a su director, pues por contar conmigo para este seminario y sobre todo gracias y digno de alabanza el programa de la formación, que me parece una cuestión muy interesante porque la formación de notariado es algo prácticamente obligatorio para los notarios y también, por tanto, para las notarías en general, los empleados de notarías, para que el servicio público que ofrecemos pues, pueda ser el mejor, que es lo que siempre intentamos. Voy a compartir la pantalla con la presentación que tengo preparada, que yo entiendo que se podrá ver sin ningún problema. Vamos a prepararla para que me vayan pudiendo seguir. El título no es baladí, aspectos prácticos de interés notariales, porque vamos a intentar intentar hacerlo desde un punto de vista rigurosamente práctico y desde luego de riguroso interés para la notaría y para el día a día. Entonces, no obstante, es importante que tenemos que familiarizarnos un poquito con el derecho internacional privado, porque, como dice Ignacio, es cierto que la internacionalidad es una cuestión relativamente nueva, es decir, la internacionalidad siempre ha estado ahí, pero el encontrárnosla en nuestro día a día es una cuestión relativamente nueva del quehacer de las notarías, pero que alcanza a todas las notarías, porque yo que ejerzo en Cervera de Pisuerga me enfrento a este tipo de circunstancias en la montaña palentina, no me puedo imaginar pues otras zonas más de una importancia o de una, al menos de una cercanía mayor o ciudades quizá un poco más grandes en las que la internacionalidad está a la orden del día. Entonces, precisamente por eso, una de las primeras preguntas que tenemos que hacernos y que nos debe llevar a enfocar, o llamémoslo así, todo lo que aprendamos, todo lo que tenemos preparado sobre internacional,
lo tenemos en una carpetita guardado. Tenemos que sacar la carpeta cuando estemos ante un asunto internacional. ¿Eso qué es? Pues cuando tengamos un elemento de extranjería. Un elemento de extranjería que tiene que tener una entidad suficiente para que podamos decir, oiga, vamos a parar aquí un momento a mirar algo, que esto parece que no es una herencia normal, sino que estamos ante una cuestión que tiene repercusión transfronteriza, que es como se suele decir. Y una de las principales cuestiones que hay que analizar es la primera, la de la importancia de ese elemento de extranjería. Y voy a poner un ejemplo que suele ser el que solemos poner siempre, que es el de si alguna de las personas que nos está escuchando se ha ido de Erasmus y se ha ido a Ámsterdam y ha cometido el error o el descuido de abrirse una cuenta para tener una tarjeta prepago en Ámsterdam y luego se fue, como era una tarjeta gratuita, una cuenta gratuita, luego volvió a España y se dejó la cuenta abierta en Ámsterdam y presenta un saldo de 7 céntimos el día de su fallecimiento, el día de mañana, ¿estamos ante un elemento de extranjería suficiente para que nos encontremos ante una sucesión internacional? Posiblemente no, ¿verdad? El sentido común nos lleva a una respuesta negativa y el derecho nos debe llevar de la mano, en este caso, por vía de la interpretación, a la misma solución. ¿Qué problemas resuelve el derecho internacional privado? La doctrina de internacional suele hablar de dos aspectos, o suele hablar de una cosa que se llaman los sectores, que lo que me interesa aquí son los dos primeros, nada más, competencia y ley aplicable. Tened en cuenta siempre que cuando vamos a enfocar un problema de internacional, vamos a resolver principalmente en la notaría dos cuestiones. La primera es, ¿qué autoridad es competente? Lo cual nos atañe a los notarios porque nos lleva a responder qué notario es competente. Y en segundo lugar, ¿qué ley tenemos que aplicar? Eso es lo que en el derecho internacional privado se llama como el sector 1 y el sector 2. Hay otro tipo de sectores, de reconocimiento de sentencias, ejecución de resoluciones, que tienen cierta repercusión. Luego hablaremos un poco de certificados judicial europeo, pero con carácter general, hoy, por centrarnos, tenemos que centrarnos en estas cuestiones, ¿vale? Y la última cuestión es, ¿dónde están las normas de derecho internacional privado? Teníamos el artículo 9.8 del Código Civil, que nos daba una solución. Y ahora tenemos el Reglamento Europeo de Sucesiones, el Reglamento 650-2012, siempre que hablemos del reglamento, el Reglamento Europeo de Sucesiones, que se aplica a partir de las sucesiones abiertas, por tanto, a partir de fecha de fallecimiento 17 de agosto del año 2015, lo que nos lleva a que estos son los dos artículos que van a regir nuestra actuación, porque son las dos normas españolas que son las que los notarios tenemos que aplicar para resolver los problemas del punto 1 y del punto 2, del sector 1 y el sector 2 que hemos visto. Para responder a la pregunta de qué competencia tiene o qué autoridad tiene la competencia y qué ley aplica a esa autoridad, tenemos que usar el código y el reglamento. Y normalmente, ya a estas alturas de la película, digámoslo así, sucesiones de 2015, usaremos generalmente el reglamento. Pero, y esto es muy importante, son nuestras normas españolas y son las que nos tienen que dar la respuesta a estos puntos. Bien, he intentado fragmentar o compartimentar la exposición en el antes y el después del fallecimiento. Antes del fallecimiento lo que nos encontramos es el señor o la señora que vienen a hacer testamento y por tanto aquí ya podemos anticipar un poquito qué es lo que o cómo podemos anticipar el camino hacia allanar una sucesión futura o sobre todo hacer las cosas bien de cara a que el día de mañana el que haga la sucesión no tenga un problema. Y vamos a explicar dos cuestiones teóricas breves, que prometo que son teóricas y que son breves, y luego pasamos a las cuestiones prácticas, porque sin estas dos pildoritas no podemos entender a qué nos vamos a enfrentar. Lo primero, la lex successionis o ley de la sucesión. Esto, bueno, es una cuestión que, como decía antes Ignacio, a la que no nos hemos planteado prácticamente nunca, porque siempre que venía alguien, pues aplicamos el Código Civil o en el derecho, o comunidades autónomas con derecho especial se aplicaba el derecho correspondiente, pero nadie se planteaba la posibilidad de aplicar otra norma que no fuera la española o una de las que existen en España, ¿no? Bueno, pues esto ahora evidentemente puede llevarnos a aplicar normas que no son la nuestra y esa norma que no es la nuestra, esa norma es la ley de la sucesión. Esa norma rige todo, rige quiénes son los herederos, rige quiénes son los sustitutos, rige qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el testamento, si hay legítimas, si no hay legítimas, todo lo que dice el Código Civil español lo dicen también en sus diferentes modalidades, en sus diferentes versiones, el resto de las leyes de otros países. Y esta ley de la sucesión tiene dos características importantes, el carácter universal y la aplicación universal. ¿Qué es eso del carácter universal? El carácter universal es que se aplica a toda la sucesión. Da igual que los bienes
Una persona con una sucesión internacional puede tener bienes en España, puede tener bienes en Andorra, puede tener bienes en Kuala Lumpur, da igual. Todos los bienes se van a repartir, todos los herederos se van a determinar conforme a la misma ley. No se fragmenta. ¿Por qué digo lo de no se fragmenta? Porque hay leyes extranjeras que dicen no, cada inmueble se va a repartir según la ley del lugar en el que se encuentre. Bueno, pues eso no va a ocurrir, o al menos no siempre, ahora lo veremos, al menos no siempre cuando se aplique la ley de la sucesión, ¿vale? Por ejemplo, esa fragmentación de la ley que desde un punto de vista interno hace el Código Civil en el 983 al final, cuando habla de los derechos del cónyuge viudo, eso desde el punto de vista internacional, cuando aplicamos el reglamento, ya no tiene lugar, ¿vale? Y lo segundo es muy importante, aplicación universal del testamento, perdón, de la ley. Esto viene en el artículo 20 del reglamento y esto suele dar en la práctica muchas veces lugar a cierta confusión, porque todos más o menos tenemos en la cabeza quiénes son los estados miembros de la Unión Europea, todos sabemos que con el Brexit ha salido, ¿no? Y el Reino Unido, y muchas veces me han preguntado, pero es que se aplica la ley inglesa y el Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea, no podemos aplicar la ley del Reino Unido. No, sí que podemos. Y es lo que quiero decir, lo que quería decir antes con el reglamento es nuestra norma española. El reglamento es una norma que nos dice a nosotros, los notarios españoles, qué ley debemos aplicar. Y lo que dice el artículo 20 es que la ley de la sucesión va a ser la que diga el reglamento, sea del estado que sea. Por ejemplo, Dinamarca no está adherido a este reglamento. Si resulta de aplicación la ley danesa, vamos a aplicar la ley danesa. Reino Unido, si resulta de aplicación su ley, vamos a aplicar la ley. Por supuesto, Senegal, Estados Unidos, la ley de cualquier continente, sea o no miembro de la Unión Europea. Y la última pregunta que planteo aquí es la de, ¿y si nos lleva el reglamento a aplicar el Reino Unido, la ley del Reino Unido? Porque el Reino Unido es uno de esos ejemplos de países que dice, los inmuebles se van a regir, la sucesión se va a regir en cada inmueble por el lugar en el que estén. Bueno, aquí hay una discusión doctrinal, pero principalmente tenemos que aplicar la fragmentación que aplica o que prevé la ley del Reino Unido, salvo, ahora lo veremos, que el testador haya dicho, es que yo quiero que se me aplique la ley inglesa. Si el testador ha dicho yo quiero que se me aplique la ley inglesa, se le aplica la ley inglesa entera. Si hemos llegado a aplicar la ley inglesa, como veremos ahora por otros criterios, entonces se admite la fragmentación. O por lo menos es lo que considera la mayoría de la doctrina. Y la professio juris. ¿Qué es la professio juris? Tiene este nombre así tan particular, pero es muy sencillo. Es la facultad que tengo yo de elegir la ley que quiero que se aplique a mi sucesión el día que fallezca. Veremos que no se puede elegir cualquier ley, que hay que tener una vinculación con ella. Veremos que la elección puede ser tácita o expresa, y ahora veremos eso qué significa. Y aquí ya paro de teoría. Vamos con paro de teoría hasta el punto en el que se puede parar de teoría, pero vamos con ya cuestiones más prácticas. Lo primero, tenemos una persona que tiene, lo tenemos en el despacho delante, va a hacer testamento y tiene un elemento de extranjería tan sencillo como tiene otra nacionalidad. O está haciendo testamento en nuestro despacho, por ejemplo, porque es español, pero tiene otra residencia. Bueno, eso es un elemento de extranjería evidentemente suficiente para que saquemos todas las armas de derecho internacional privado y nos planteemos y le preguntemos, bueno, ¿quiere usted elegir una ley que se aplique a su sucesión? Entonces el reglamento nos permite que sí, se puede hacer la elección a favor de una ley, pero esa ley es únicamente la ley de la nacionalidad del sujeto. Es decir, si tenemos delante una persona japonesa, podrá elegir la ley japonesa. ¿Qué ocurre? Que puede elegir la ley de su nacionalidad que tenga ahora, en el momento de hacer testamento, o la que tenga el día del fallecimiento. Puede ser que una persona con un arraigo determinado, durante un tiempo determinado, diga, no, es que yo preveo acabar adquiriendo una nacionalidad española. Entonces, podría decir en el testamento, elijo la ley española para el caso de que esa ley sea la ley de mi ley personal o la ley, perdón, esa sea mi nacionalidad en el momento en el que tenga lugar el fallecimiento. Se puede hacer esa elección a futuro. ¿Qué ocurre? Que también aporta un elemento de incertidumbre porque puede que al final no acabe por accederlo. Yo recomiendo a la hora de hacer esos testamentos solo poner la elección por una ley, por una ley de una nacionalidad que se prevea tener en el momento del fallecimiento en caso de que esté la cosa muy clara. Por ejemplo, iniciados los trámites de adquisición de nacionalidad, concedida satisfactoriamente la nacionalidad y pendiente de jura o algo similar. Si no, puede ser un elemento de incertidumbre y por tanto de ineficacia del testamento. Si tenemos varias, a una persona tiene varias nacionalidades, puede elegir cualquiera de ellas. Evidentemente, cuando se tiene varias nacionalidades,
no se tienen todas las nacionalidades de manera activa. Una está dormida y otra está activa y se activa por la residencia habitual. Pero se puede elegir cualquiera de ellas, incluso la latente. Y luego la pregunta, una de las preguntas más importantes que suele hacer la gente, ¿yo puedo elegir aplicar la ley de mi residencia habitual? Por ejemplo, un francés que lleve 35 años en España, ¿puede elegir aplicar la ley española porque se sienta casi tan español como el Quijote? Pues la respuesta es no. No se puede optar por la ley de la residencia habitual. No se puede porque no se puede, el reglamento no lo prevé. Esa persona, si fallece en España, residiendo habitualmente en España, se le aplicará la ley española. Esa persona solo podría optar por la ley francesa. Lo más cercano que haya una elección de la ley, que no lo es el criterio residual que tiene el reglamento de los vínculos manifiestamente más estrechos. Cuando todos los elementos apunten a España, todo mi patrimonio en España, mis hijos en España, 40 años viviendo en España, no he adquirido la nacionalidad española, pero resulta que me fui a morir a casa de mis padres en los últimos años. Bueno, pues entonces habría que ver si esos vínculos desplazan el criterio de la residencia habitual. Hay que tener cuidado porque es de carácter excepcional y debe resultar muy claramente del caso. A la hora de hacer la elección, lo mejor es hacerlo de una manera expresa. Yo, fulanito de tal, opto por la ley española como ley aplicable a mi sucesión por ser la ley de la nacionalidad que tengo en el momento del presente otorgamiento. Punto. Así de sencillo. Eso es una elección expresa. ¿Qué ocurre? Que el reglamento permite una elección tácita. Dice que resulte de los términos de una disposición mortis causa. Como se dice siempre gráficamente, lo tácito no es presunto, conjetural, no es algo que tengamos que adivinar. Lo tácito es algo expreso, solo que derivado de los actos concluyentes del testamento. Y aquí es donde tenemos que tener en cuenta que el considerando 39 del reglamento dice que se considera una elección tácita el hacer referencia a determinadas disposiciones de la ley o menciones implícitas de la ley. Para que lo vean más claro, por ejemplo, un testamento del uno para el otro, esos testamentos que hacemos todos los días con la cautela socini. La cautela socini es una cosa muy española, una cosa que se basa en nuestro sistema de legítimas, en nuestro sistema de las compensaciones que tiene el régimen económico matrimonial. Hacer referencias a expresiones como cautela socini, sustitución fideicomisaria de residuo, tercio de mejora, legítima estricta, legítima larga, eso es lo que siempre se dice gráficamente, es un testamento a la española. A mí me parece que una mención de esas instituciones es una profesio juris tacita indiscutible. Ha habido una resolución muy reciente de la Dirección General en el que no se hacía una mención de ese tipo. Pensemos en una persona que no tenga que hacer referencia a este tipo de instituciones y que simplemente haga una institución de heredero con una sustitución vulgar. La mera mención de haber dicho antes al principio en el exponen, no, yo es que soy nacional español, no es suficiente y no se considera una profesión juris tacita y yo estoy de acuerdo con el criterio de la Dirección General, sino que tenéis algo de envergadura, algo que nos lleva a decir, este señor ha optado claramente por la ley española. Esta es una cuestión que a mí me parece muy interesante. Venir en vacaciones a España y aprovechar que uno está en vacaciones en España se considera una profesión juris tácita. Esto nos pasa a todos. Yo creo que en los pueblos precisamente es donde más ocurre. A mí en Cervera de Pisuerga me pasa habitualmente que gente que en verano viene a pasar el verano aprovecha que está en Cervera o en un pueblo que sea y hace testamento y viene a hacer testamento conmigo. Bien, con la ley, con el reglamento en la mano, siendo estrictos, lo lógico sería pensar que no es una profesio juris tácita, que eso no es una elección de la ley aplicable, salvo que tenga lo que decíamos antes, no las menciones de la ley que decíamos antes. Ahora bien, a mí me parece que sí. A mí me parece que refleja una voluntad inequívoca, para nada conjetural, sino absolutamente decidida y expresa de querer hacer el testamento a la española y de que se me aplique la ley española. Porque si yo verdaderamente tuviera tan vinculada mi persona al estado en el que resido, habría hecho el testamento allí. Y no aprovecharía la más mínima ocasión para hacer testamento en España con un notario español y normalmente a la española, pero por si no se ha hecho así, creo que hay una voluntad muy firme, aunque ya les digo que es una cuestión discutida. Veremos que esto luego tiene una vuelta y que resulta interesante, como veremos ahora, en más de un aspecto. ¿Puedo elegir la ley que me dé la gana? ¿Puedo aprovechar que Pisuerga pasa por Valladolid y elegir la ley navarra, la ley catalana? No. La remisión a la ley del Estado
y a lo que dice el reglamento, la ley de la nacionalidad, la ley de la residencia habitual, es una referencia que nosotros debemos entender hecha a la ley española. La determinación de cuál de las concretas leyes españolas es la que va a resultar de aplicación no la puede hacer la voluntad de la persona. Para eso hay un artículo, que es el artículo 36 del reglamento, que es un artículo que cualquiera que lo lea se dará cuenta que se ha hecho por y para nosotros, porque no se va a aplicar en prácticamente ningún otro estado. Se va a aplicar a los españoles. Lo que dice aquellos estados que tengan sistemas plurilegislativos, pues la concreta determinación se realizará primero por el sistema interno. ¿Cuál es el sistema interno que prevé nuestro Código Civil? La vecindad civil. ¿Qué ocurre? Que los extranjeros no tienen vecindad civil. Un español sí. Si tenemos a un español en esta situación, entonces la vecindad civil de esa persona nos va a marcar la concreta ley española que se va a aplicar siempre que el reglamento antes haya dicho se aplica la ley española. Pero ¿y si es un extranjero? Si es un extranjero no podemos determinar la ley por la vecindad civil porque el extranjero no tiene vecindad civil. Entonces hay que ir al segundo criterio, que es el del artículo 36.2, que es el criterio que nos lleva a la residencia habitual en esa comunidad autónoma correspondiente. En el caso del español, plantea un problema también interesante, que sería el de, ¿y si yo tengo la nacionalidad española en el momento de hacer el testamento, opto por la ley española, y si tengo vecindad civil gallega, pues se me aplica el código, la ley gallega o se me aplica el catalán según mi vecindad civil? Pero ¿y si luego he perdido la nacionalidad española cuando fallezco? Bueno, lo lógico es pensar que la ordenación de la sucesión ha tenido lugar en el momento del testamento, por tanto se debe aplicar la vecindad civil en ese momento. Y por tanto sería lo más lógico. Desde mi punto de vista, me parece que es una cuestión prácticamente indiscutible. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que si no, hay ahí otros criterios que pudieran vencer, como son el de los vínculos manifiestamente más estrechos, que también los prevé el propio artículo 36. Bien, esto es lo que estábamos hablando, a veces también pasará, me adelanto a lo que dice la diapositiva. Esto es una cuestión que a mí se me ha planteado y yo en Cervera Pisuerga la hago en todos los testamentos. Les pregunto a los clientes si tienen algún vínculo con algún estado en particular que no sea España, si les interesa que se aplique otra ley que no sea la española, y yo recomiendo incluir una cláusula de professio juris en todos los testamentos. En las zonas fronterizas, desde luego, requiere una especial indagación sobre la voluntad, porque puede que, no, es que yo mi casa de veraneo la tengo más allá de la frontera, o puede que no, puede que tenga ciertos vínculos, es más fácil que haya vínculos, sobre todo patrimoniales, con el otro estado al otro lado de la frontera. Pero en los demás casos a mí me parece también muy interesante, porque uno puede acabar residiendo de manera habitual, que veremos ahora que es un concepto complicado, en otro estado por muchísimos motivos. He puesto aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, cuidar de un familiar que reside en el extranjero y por azares de la vida fallecer. Recibir un tratamiento para una enfermedad y fallecer. Trabajar temporalmente en el extranjero, residir temporadas largas para estar con los hijos y los nietos. Esto es muy habitual. Personas, pensemos en abuelas, básicamente por la abnegación con la que se van a cuidar de sus nietos, y ese honor y esa responsabilidad hay que reconocérselos más a ellas que a ellos. Si se van ya en la jubilación a cuidar a los nietos, que los nietos viven con los padres en el extranjero y de repente fallecen, llega un momento en el que, transcurrido cierto tiempo, es más difícil decir que la residencia habitual ya no se encontraba, ya no estaba en España, sino que estaba discutir esa residencia habitual en el extranjero. Pero a mí me parece que para evitar sorpresas, no resulta, salvo que haya vínculos con otro país, no resulta nada descabellado el hacer la profesión juris en todos los testamentos. Em, lo que decíamos, ¿no? Que nos podemos encontrar con esa dificultad o un cambio sobrevenido de la ley. Tenemos que tener en cuenta, por otro lado, que la pregunta esta de ¿qué es el testamento simpliciter? El testamento simpliciter es una cuestión que la Dirección General ha intentado o ha rogado, más bien, diría yo, que por una progresiva desaparición en el ordenamiento español, que sin embargo, y desde mi punto de vista, desde el ordenamiento de Alcalá,
de 1348 no tiene ningún sentido. Porque el testamento simpliciter es ese testamento que diferencia el destino de los bienes según, y por tanto, digamos que imaginemos un británico que vive en Mallorca y que hace un testamento de los bienes que tiene en España. Y luego en el Reino Unido hace otro testamento de los bienes que tiene en el Reino Unido. Es una fragmentación de los testamentos según el lugar en el que se encuentren los bienes. No entendemos por qué, no entendemos por qué se hace esta distinción cuando es perfectamente posible. El problema es que hay que hacerlo bien, evidentemente. Se puede ordenar. La ley de la sucesión será solo una, pero testamentos puedo tener varios. Que un testamento quede revocado por el anterior solo tendrá lugar en el caso de que se diga expresamente o de que las disposiciones sean absolutamente contradictorias entre ellas. Pero no hay ninguna duda de que se puede hacer, por lo que no entendemos la reticencia de la Dirección General a este tipo de testamentos. Si una persona extranjera viene a hacer un testamento de los bienes que tiene en España, lo que habrá que tener muy claro es que se le aplique a todos los testamentos la misma ley. Que si hace una opción por una ley, si imaginemos que tiene doble nacionalidad, si hace una opción por una ley en nuestro testamento y ha hecho la contraria en otro caso en su país de origen, pues evidentemente una de las dos no se va a aplicar, sobre todo porque una va a revocar a la anterior. Pero si conforme a la misma ley, y en este caso imaginemos la ley española, quisiera hacer varios testamentos en el que dijera, pues mis bienes en España van para fulano y para mengano, y no diga nada sobre los bienes que tenga en Reino Unido, no habría ningún problema. No habría ningún problema porque, primero, se puede testar solo refiriéndose a parte, la de veces que nos hemos encontrado con bienes que no están incluidos en el testamento o simplemente vacantes de la herencia. Si ¿Cuántas veces hemos abierto la sucesión intestada porque hay una vacante en la herencia y una parte de la herencia a la que nos ha dispuesto en el testamento? Pues con los bienes nos encontramos con lo mismo, ¿vale? La idea es evidentemente que esos testamentos estén redactados de una manera que no sean contradictorios entre ellos. Vamos después del testamento. Después del testamento nos centramos en lo que estos son los 4 puntos que vamos a ver ahora, pero sobre todo lo que más nos interesa es lo relativo a la declaración de herederos. Una cuestión previa muy rápida. El reglamento habla a veces de los notarios, pero normalmente a lo que suele hacer referencia es a órganos jurisdiccionales o tribunales. Y muchas de las normas, sobre todo las de competencia, las vemos redactadas en atención al foro, en otros reglamentos como el matrimonial, está especialmente redactado en atención al lugar en el que se presente la demanda, lo cual a un notario que lo lee dice, ¿y yo aquí dónde entro? ¿No? Aquí no hay demandas, aquí no hay presentaciones. Bien, lo importante es que a los efectos del reglamento, los notarios españoles somos órganos jurisdiccionales y nuestras actuaciones tienen la consideración de resolución. El propio considerando 20 del reglamento dice que, además de especificar, específicamente mencionar a los notarios, que cuando hay autoridades a los que los estados le han reconocido el ejercicio de funciones jurisdiccionales sin ser jueces, estas personas tienen la consideración de órgano jurisdiccional y sus decisiones de resoluciones. Entonces la pregunta es, ¿somos los notarios un órgano jurisdiccional de estos de los que habla el reglamento europeo? Sin ninguna duda, porque como siempre hacemos, controlamos la legalidad. Pero normalmente vamos más allá, porque también realizamos juicios de equidad y de oportunidad. Es lo que sería un control más completo que el de legalidad, que podremos llamar un control de juridicidad. Y nuestro criterio, y esto es muy importante, esto ya tiene origen en el digesto, nosotros eh, imponemos nuestra voluntad, nuestro criterio legal en muchas ocasiones a las partes. Lo hacemos conforme a la ley, tanto por supuesto desde un punto de vista correcto, legal y absolutamente imparcial. Es susceptible de recurso y, como digo, viene determinado por una actuación imparcial conforme a la ley. Eso hace que nos convierta en un órgano jurisdiccional. Nosotros puede venir una persona a requerirnos, perdón, puede venir una persona a requerirnos para declarar unos herederos y proponer a una persona, pero si nosotros vemos, y especialmente lo vemos en las sucesiones de colaterales, que esa proposición no es correcta, el acta se va a cerrar con nuestro criterio, no con la propuesta inicial, en base a la prueba practicada. Y cuando determinamos los herederos, aunque sea en contra de lo que nos han pedido y de lo que nos han requerido, estamos realizando una actuación indiscutible. Que además, por cierto, el Estado español ha comunicado a la Comisión Europea que nosotros ejercemos funciones jurisdiccionales y, entre otras, ha mencionado la declaración de herederos. Por ejemplo, cuando hacemos una aprobación de una partición que ha hecho contra el partido relativo, estamos decidiendo si eso está bien o no está bien. O cuando hacemos una comunicación en un expediente
de interpelato injuria, un 1005 del Código Civil, y le requerimos a alguien para que se pronuncie sobre si acepta o renuncia a la herencia. Pero también cuando decimos que no, porque el notario es tan notario como cuando dice que sí, como cuando dice que no. Quizá más incluso cuando dice que no. Cuando dice que no, porque algo que me están pidiendo no es conforme a la legalidad, eso aparte de ser susceptible de queja y susceptible de recurso, indiscutiblemente estamos ante una cuestión en la que estamos tomando una decisión como órgano jurisdiccional y que por tanto estamos imponiendo a las partes conforme a la ley porque nos regimos y nos debemos a la ley. Vamos a analizar muy brevemente el tema de la competencia, porque estos expedientes requieren en los dos sectores que mencionamos al principio, competencia, ley aplicable, que antes de que pasemos a ver, vamos a pensar lo más sencillo es en el acta de declaración de herederos. Si, antes de que pasemos a ver quiénes son los herederos, tendremos que responder a qué ley aplicamos. A ver si abro el Código Civil o tengo que abrir el Código Civil francés. Pero antes de aplicar cualquiera de esos dos códigos civiles, yo me tengo que preguntar, ¿soy yo el notario competente para hacer el acta de herederos? O a lo mejor en este ejemplo tiene que ser el francés. La competencia general la determina el artículo 4 y es la de las autoridades del Estado miembro donde tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento. Si el señor tenía residencia habitual en España, soy competente para hacer el acta de herederos. Ahora veremos qué ley aplicamos, pero soy competente para el acta de herederos. Si ha elegido, imaginemos que ha elegido un testamento, la ley aplicable, pero no ha dejado heredero. Entonces, si ha elegido una ley aplicable y ha elegido la ley española, el artículo 5 prevé que si se ha elegido la ley, ojo, de un Estado miembro, las partes interesadas, y esto se refiere a los herederos, pueden acordar, por tanto, de común acuerdo y no por imposición de una, ni solo a petición de una, que sea aplicable la ley de ese Estado miembro. En nuestro ejemplo, si todos los herederos están de acuerdo que por haber elegido la ley española, por tener nacionalidad española, aunque tuviera residencia habitual en Francia, se aplique la ley española, podremos declararnos competentes para hacer el acta de herederos. Hay un criterio de competencia subsidiario para el caso de que la residencia del causante no estuviera en un Estado miembro. Es decir, podríamos autorizar un acta de herederos siempre que los bienes de la herencia se encontraran en un Estado miembro y tuviera la nacionalidad de este Estado en el momento del fallecimiento o hubiera tenido su residencia los 5 años anteriores. Esto son criterios subsidiarios que lo que busca el reglamento es evitar una situación de lo que se llama un forum necessitatis o el que por la aplicación de los criterios y los azares de la vida nos encontremos sin autoridad competente, todos denieguen la competencia y de esta manera al final tengamos un problema y una falta de solución que el derecho lo que tiene que hacer es aportar soluciones. Que es lo que decíamos, evitar situaciones de denegación de justicia. ¿Vale? Vamos a uno de los principales problemas es al que nos enfrentaremos con carácter general cuando estemos ante un acta de herederos, porque no habrá testamento por regla general. Como no habrá testamento, lo que tenemos que ver es cuál es la residencia habitual. ¿Qué consideramos residencia habitual? Residencia habitual es un juicio complejo. Que una persona lleve 2 años viviendo en un sitio o 6, o mejor dicho, una persona lleve 2 años viviendo en un sitio no hace que sea su residencia habitual. Igual que una persona lleve viviendo 2 meses en un sitio, no descarta ese sitio como residencia habitual. Voy a leer esta frase del considerando 23 porque me parece interesante. Hizo una evaluación general de las circunstancias de la vida del causante durante los años precedentes a su fallecimiento y en el momento del mismo, tomando en consideración todos los hechos pertinentes, en particular, y no solo, por tanto, la duración, la regularidad de la presencia del causante en el estado en que se trate y las condiciones y motivos de dicha presencia. Es decir, tenemos que averiguar por qué estaba, porque claro, cuando estemos ante un acta de herederos nos encontraremos con alguien que estaba en España. Y los herederos querrán venir a que hagamos el acta de herederos. Por tanto, habrá que ver qué hacía este señor en España. Este señor extranjero normalmente. ¿Vivía aquí de forma continuada o, como me pasó a mí una vez, pasaba 6 meses en Francia, 6 meses aquí? Sí, en ese caso, por ejemplo, pasaba 6 meses en Francia, 6 meses en España, pero en cuanto le detectaron la enfermedad, dijo, yo me voy a España. Y estuvo los 2 últimos años en España. Requiere una labor de investigación por parte de la notaría sin llegar a un nivel detectivesco de qué ocurre o cuál es el motivo de la residencia habitual. Pongamos un ejemplo. Vamos a imaginar que es una persona que lleva 2 años viviendo en España, pero a la mínima ocasión, cada fin de semana o en cada momento,
vuelve a su país de origen, vuelve a su país de origen. Se ha comprado la casa en su país de origen. En España está alquilado por cuestiones de trabajo. Habrá que investigarlo bien. Habrá que ver qué es lo que nos parece más habitual. Es cierto que discutir una residencia tan larga es complicado, pero se ve mucho más claro al revés. Y si una persona, imaginemos, que lleva toda la vida residiendo en Lausana y hace un mes se ha venido con su cónyuge, con sus tres hijos, se ha comprado una casa en España, se ha empadronado en España, tenía una oferta de trabajo, contrato indefinido, y ha establecido una residencia en España con una vocación de permanencia en el tiempo indiscutible, con una voluntad derivada de una serie de actos concluyentes como los hijos al colegio, me compro la casa, me empadrono, etcétera, etcétera. Y de repente en un accidente de tráfico fallece. Bueno, son dos ejemplos los que he puesto extremos, pero nos llevan a que evidentemente habrá que ver cada caso concreto, pero ojo con fijarnos solo en la duración. Es mucho más determinante el motivo y la actuación del fallecido frente al lugar en el que ha fallecido. ¿Cuál es esa actuación? Oye, esto yo quiero que sea mi casa o yo simplemente estoy aquí de paso. Eso es lo que nos lleva a definir esa residencia habitual y eso es lo que nos va a llevar a decidir si somos competentes o no. Y aquí, como ocurría antes, cuando decíamos, aplica la ley española, ¿qué ley española se aplica? Bueno, pues aquí lo mismo. Llegamos a la conclusión de los notarios españoles son los competentes para declarar a los herederos. Muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Ahora cuál? Bien, aquí es donde se aplica el principio de imparcialidad del reglamento. El reglamento nos ha llevado a los notarios españoles y a partir de ahí se aplican nuestras normas. Lo que dice la ley de notariado, el reglamento notarial, sobre nuestra propia competencia territorial. Y ahí ya se nos aplicará lo que dice la ley de notariado. Una vez que se ha determinado por el reglamento los notarios españoles, entonces nos vamos a los criterios que ya conocemos. Que no vamos a entrar a ellos porque no procede, los conocemos todos, pero ojo con el último que siempre digo aquí. Una vez presentada la competencia de los tres puntos habituales y de los colindantes, en defecto de todos ellos, será competente el lugar del domicilio del requiriente. Ojo que esto es si todos los demás estuvieran fuera de España. No se puede ir directamente al domicilio del requiriente como criterio de competencia. Y ahora sí, ahora nos encontramos ahí. ¿Qué ley aplica el notario a la sucesión? Pues aquí tendremos que ver qué es la ley que se aplica, porque no será necesariamente la ley española. Podemos encontrarnos con otras leyes. Evidentemente esa ley es la que nos lleva a la declaración de los herederos en el acta de herederos. Lo normal será que no haya testamento ni professio iuris. En este caso iremos a la ley de la residencia habitual, salvo que apliquemos lo de los vínculos que veíamos más estrechos antes. ¿Vale? Como decíamos antes, esto nos lleva a aplicar cualquier ley, salvo cuestiones de orden público que lo vamos a dejar para el final. Vamos a empezar a hablar de la documentación. Lo primero es que tenemos que pedir lo mismo que pediríamos en cualquier acta de herederos que hiciéramos en una situación normal o nacional. Lo que ocurre es que, evidentemente, si el documento está en otro idioma, el documento deberá estar traducido, salvo que el notario declare que lo entiende. No obstante, hay resoluciones de la Dirección General que, pese a esa manifestación del notario, piden que el documento esté traducido entero. Y hay que tenerlas en cuenta, porque si no podemos encontrarnos con que no se inscriba la escritura correspondiente. Hay que tener en cuenta que hay una serie de documentación adicional, como certificados de defunción, certificados de últimas voluntades, que en muchas ocasiones nos lleva a la presentación de documentos extranjeros. Esa documentación con carácter general tiene que estar apostillada. Ahora bien, hay que tener en cuenta que primero España es parte del Convenio de Atenas y los documentos de los registros civiles de los Estados partes no los tienes que apostillar, pero el reglamento 2016-1191 en relación con una serie de documentos que hace referencia al artículo 2 nos exime de la apostilla de todos estos. Entre otros, pues los que pongan certificado de matrimonio, de defunción, de nacimiento y ojo, desde mi punto de vista, tampoco el certificado de última voluntad extranjero tiene que estar apostillado. De la misma manera, evidentemente, el certificado sucesorio europeo no se tiene que apostillar. ¿Tienen todos los estados registro general de actos de última voluntad? No. Hay estados que no tienen registros generales de actos de última voluntad o equivalente al nuestro, lo que nos lleva a que tengamos el problema de qué ocurre si en algún punto
no tenemos certificado de últimas voluntades. ¿Nos paraliza? No. La Dirección General ya dice que en la medida de lo posible deberá incorporarse. Aquí tenemos una resolución del 1 de julio de 2015 que deberá aportarse o acreditarse que dicho país no tiene certificado o que no se puede obtener. Pero la regla general es que se tiene que presentar. Y eso nos lleva a tener en cuenta una pregunta. Vamos a pensar en el caso de un extranjero que lleva toda la vida en España, no ha hecho testamento en España, pero nos vienen sus hijos a que declaremos los herederos. Vamos a pedir un certificado de últimas voluntades en España, nos va a salir negativo, y la pregunta es, ¿hay que presentar el certificado de últimas voluntades de su país? Pensemos un portugués o un irlandés. La Dirección General dice que no, que antes en un primer momento lo exigía, luego cambió el criterio y la regla general es que no, porque no hay una normativa ni interna ni internacional que nos lo exija. Pero yo tengo dos argumentos en contra. El primero, la propia Dirección General dice que en base al principio de seguridad jurídica, de responsabilidad de las autoridades sucesoras, es decir, nuestra responsabilidad, la exigencia de su incorporación a la escritura puede ser analizada en algunos casos de manera limitada. Abre una puerta pequeñita. Vamos a llamarlo un argumento teórico, vamos a ofrecer un argumento práctico. ¿No hemos dicho antes que el español que vive fuera de España durante todo el año y lleva 15 años residiendo fuera, pero que se le ocurre el 15.º año de su residencia en el extranjero venir en verano a hacer testamento a la notaría de Cervera y Pisuerga? ¿No hemos dicho que eso pasa y nos pasa a todos? Pues la pregunta que nos tenemos que hacer es a la inversa. El irlandés que tengo delante, o los hijos del irlandés que tengo delante que ha fallecido, ¿estamos seguros de que no ha hecho lo mismo? ¿De que no ha vuelto a casa un verano y ha hecho testamento? No puede ser que vivamos cotidianamente con una realidad y que luego la neguemos por una facilitación de una sucesión. Es muy habitual que hagan eso los españoles, ¿por qué no lo van a hacer los franceses o los rumanos? Pues es perfectamente normal. Por tanto, a mí, en la medida de lo posible, hay que intentar obtener ese certificado de últimas voluntades de la nacionalidad del causante. ¿Y al registro de la propiedad qué presentamos? ¿El acta de fin o el acta de inicio? Bien, sobre todo teniendo en cuenta que lo que se presenta se califica y todo, como hemos visto, en base a todo esto, lo que estamos presentando está lleno de juicios y lleno de decisiones que hemos tomado. Entonces, es muy interesante que tengamos en cuenta que nuestra actuación como órgano jurisdiccional hace que en la acta de herederos estamos tomando una decisión jurídica y esa decisión jurídica no puede ser controlada por el registrador porque solo puede controlar la competencia del notario, la congruencia del resultado del acta con el expediente, es decir, que no hayamos hecho un acta de herederos para declarar al Estado, las formalidades y los obstáculos del registro. Por tanto, ya la Dirección General dijo que presentando el acta de fin es suficiente. Vamos con las últimas cuestiones para terminar. Vamos a pasar a la renuncia de la herencia. ¿Es válida una renuncia de herencia que se ha hecho fuera de España? Bueno, pues la regla general es que sí, evidentemente, como se hace en España o fuera de España, hay que cumplir. Si se aplica la ley española a la sucesión, pues tendrá que cumplir nuestros requisitos. Documento público y solo una vez fallecido, salvo, evidentemente, legislaciones forales que nos lleven a emitir pactos sucesorios o una serie de pactos de definición o similares que puedan permitir renuncias antes del fallecimiento, ¿vale? Hay que analizar la equivalencia de funciones. El notario tiene que ser un notario parecido al notario español. Ya sabemos que todos los sistemas notariales en el mundo no son iguales. Por tanto, tienen que ejercer funciones equivalentes o similares. Quería traer dos casos particulares. ¿Es válida la renuncia a la herencia hecha fuera de España? Lo que decíamos, de la muerte del causante, por lo que hemos dicho, salvo que sea un pacto sucesorio, será válida si lo permite la ley que rija la sucesión. Si es la española común, pues no. Si no, si es una de las que lo permite en España, sí será posible. Y luego es válida la renuncia que no esté en un documento público. Aquí hay un artículo del reglamento que dice que será válida en cuanto a la forma, es decir, nos salva la forma, no la sustancia, si reúne los requisitos de la ley aplicable a la sucesión o la ley del Estado en el que el declarante tenga su residencia habitual. Por ejemplo, en una sucesión sujeta al derecho alemán, el derecho alemán pide que la renuncia se haga ante el juez. Si viene el heredero del alemán a hacer la renuncia en España, pues la hace ante notario, que es lo que aquí se hace, será válida allí. O al revés, también si se trata, por ejemplo, de una declaración de limitación de responsabilidad, como la aceptación en el beneficio de inventario,
se aplica la misma regla y, por ejemplo, en un caso en el que estaba sujeta al derecho común de la residencia, admitió una aceptación al beneficio inventario realizada por los holandeses en Países Bajos conforme a la ley de su residencia. Vamos con el certificado sucesorio europeo. Si me traen un certificado sucesorio, yo puedo pedir, quítame esto de delante y dame a mí un acta de herederos y un testamento como Dios manda de toda la vida. No. Es un documento que con el que nos tenemos que familiarizar, que tenemos que aplicar y en el que nos van a decir todo lo que dice el acta de herederos, todo lo que dice el testamento, o más incluso, y tenemos que utilizarlo. Es cierto que no sustituye a nuestros documentos, de manera que no podemos ahora nada más que pedir certificados sucesorios europeos, ¿vale? Por otro lado, cada país determina quién expide el certificado sucesorio. En España hemos sido elegidos los notarios para la expedición del certificado sucesorio europeo, ¿vale? Y es importante su circulación, que tengamos en cuenta que el original del certificado sucesorio nos lo quedamos nosotros y las copias las emitimos conforme a el criterio de interés legítimo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la expedición del certificado sucesorio europeo es una cuestión sometida a competencia, como hemos visto antes, como la declaración de herederos. Por tanto, tenemos que ser competentes por algunos de los criterios que hemos visto. Competentes los notarios españoles en general, ¿vale? Porque luego si hay que declarar herederos, será de esta manera. Si no hay que declarar herederos, igual que cualquier notario en España puede hacer cualquier herencia, también podemos hacer cualquier certificado de sucesor europeo siempre que no haya que ejecutar un acto que requiera competencia, ¿vale? Y por otro lado, es un documento público con todas las consecuencias que ello supone y tiene, en este caso, repercusión transfronteriza, ¿vale? Es importante acordaros siempre de que el reglamento no altera nuestros procesos internos, en este sentido es imparcial. ¿Cómo circula? Se protocoliza en la matriz de la escritura. ¿Se puede protocolizar en una matriz de una herencia? Sí. Yo recomiendo protocolizarlo aparte, en una escritura aparte. ¿Por qué? Porque tiene un sistema de caducidad propio y las copias caducan a los 6 meses. Entonces, si hay que estar emitiendo cada 6 meses una copia de una partición de herencia porque alguien quiere utilizar el certificado de sucesor europeo que está metido en una escritura de partición de herencia, pues al final, después de la quinta copia, nos van a echar la bronca y con razón. Lo lógico es que vaya aparte para que esa copia sea más económica de su expedición. O al menos, si no, hace copias parciales, que como es más engorroso, al final, lo que digo, mejor meterlo en una escritura aparte. ¿Cómo se hace? Es más sencillo de lo que parece. Aquí tenéis un link que es con el que se hace desde la web, permite guardar, darle a guardar, continuarlo otro día. Está en formato plurilingüe, quiero recordar que son 5 idiomas en los que viene. Hay cuestiones en las que el notario, digamos que se tiene que poner a escribir y a redactar un texto, y eso no está traducido, porque eso lo está escribiendo el propio notario. Podemos encontrarnos con que necesitemos traducir un testamento, un certificado de sucesor europeo. Lo normal será que no, que venga ya identidad del heredero, esas 3 palabras en 5 idiomas y al lado el nombre, con lo cual sea sencillo, ¿vale? El certificado de sucesor europeo no es directamente inscribible, salvo en los supuestos en los que se puede uno ir directamente al registro al que se inscriban los bienes. Acordémonos, artículo 14 de la ley hipotecaria, que lo tengo un poco más por aquí más adelante, bueno, no sé si, o estará en la documentación, aquí está abajo. Heredero único sin limitaciones, heredero único, pues en vez de instancia privada puede ir con el certificado de sucesor europeo. Testamento particional, herencia repartida en legados o anotación preventiva del derecho hereditario, pero no por un certificado de sucesor europeo no va a sustituir ni una escritura de herencia, ni una escritura de entrega de legado, ni nada similar. Acordémonos de la imparcialidad del derecho europeo. Y en la práctica funciona, como decíamos, documento público, con todas las consecuencias que de ello se deriva. Vamos a terminar, que nos quedan 2 cuestiones que quiero tratar. Son relativas a la partición de la herencia. La primera, ¿qué ocurre si después de todo esto que hemos visto llegamos a la conclusión de que tenemos que aplicar el derecho extranjero? El derecho extranjero tiene un problema, que para nosotros es muy práctico. Nosotros conocemos el derecho español y hasta cierto punto los derechos extranjeros, por no decir que los derechos extranjeros no los conocemos, es una manera más eufemística de decirlo. Eso nos lleva a que se apliquen las normas de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional, que se remite a la Ley de Enjuiciamiento Civil, y el derecho extranjero se tiene que probar. Y no solo se tiene que probar lo que dice la ley, que eso lo sacamos en Google en 5 minutos, se tiene que probar su contenido, su vigencia, su interpretación doctrinal y su aplicación jurisprudencial. ¿Hay una norma que dice que en última instancia se puede aplicar el derecho español? Bueno, cuidado con eso. A la doctrina internacionalista eso no le gusta nada, aunque a veces la prueba del derecho extranjero es cara y costosa y puede generar una situación de desigualdad,
porque normalmente el que va a poder probar el derecho extranjero va a poder pagar la prueba de derecho extranjero y habrá gente que no, con lo cual no es del todo descartable. La pregunta es, ¿cómo hacemos la prueba? Bueno, hay dos resoluciones de la Dirección General que quiero traer para que las veáis. Una es la del año 2020 que dice que la Ley de Cooperación Jurídica Internacional no se ha metido en el sistema del artículo 36 del reglamento hipotecario y el correspondiente reglamento notarial y nos lleva al fin y al cabo a lo que hemos dicho, a la prueba, la prueba, la prueba, la prueba. Y además de una manera un poco engorrosa, porque hay que aplicar todas estas cuestiones y el registrador lo puede juzgar, lo puede calificar negativamente. Sin perjuicio de que notario y registrador pueden, bajo su responsabilidad, y subrayo el pueden y el bajo su responsabilidad porque no están obligados y lo hacen bajo su responsabilidad, decir que conocen el derecho extranjero y por tanto aplicarlo. Y aquí nos anima la Dirección General a que estudiemos, literalmente lo dice la resolución, y que ahondemos en el portal e-Justice de la Unión Europea que controla la Comisión para investigar y estudiar los derechos extranjeros. Lo cual ya solo la cuestión de la práctica nos va a llevar a eso. En la práctica, a mí me gusta mucho lo que la Dirección General dijo en el año 2021. Vamos al notario. El notario tiene dos opciones. Primero, puede decir, conozco el derecho extranjero y si lo conozco, lo aplico. Y por tanto, en este caso, el registrador no puede decir nada, salvo que diga que difiere del criterio y entonces se resuelve como una calificación más y recurso a la Dirección General y resolverá la Dirección General. La segunda posibilidad es que el notario diga no lo conozco. Si no lo conozco, lo lógico es que las partes se lo prueben y si le resulta acreditada, entonces el notario lo aplicará. Pero el registrador, lo que decía, no va a poder discutirlo salvo que discuta, pues como nos discute cualquier otra cosa y sea objeto de calificación y recurso. Pero si no contiene, el notario no ha dicho nada, ha dicho que no lo conoce, el registrador sí puede decir, bueno, yo sí lo conozco y yo lo aplico, bajo su responsabilidad también, ¿vale? Bien, vamos con la última cuestión, que es el límite de la aplicación de la ley extranjera. Podemos aplicar una ley extranjera y nos podemos encontrar con un problema moral para aplicar esa ley extranjera y ese problema se resuelve en base al artículo 35 del reglamento. Y dice que solo podrá excluirse la aplicación de una disposición de la ley de cualquier estado designada por el presente reglamento si es manifiestamente incompatible con el orden público del estado miembro del foro. El estado miembro del foro es el estado de la autoridad que lo aplica, en este caso nosotros. Puede ser total o puede ser parcial de una norma completa. Por ejemplo, podemos encontrarnos con normas discriminatorias de los hijos habidos fuera del matrimonio, que las hay todavía en muchos países. Por ejemplo, en Japón, tuve la semana pasada, diferencian las porciones atribuidas a los hijos habidos y fuera del matrimonio. Discriminatorias por razón de género, absolutamente habitual. La ley marroquí, por ejemplo, leyes de muchos estados musulmanes ordenan que el hombre reciba una parte doble de lo que recibe la mujer. Leyes que aceptan que el testamento condicione la herencia a una conversión religiosa. Por ejemplo, también había una resolución reciente de la Dirección General interesante sobre la obligatoriedad de una ley israelí de condicionar la institución de heredero a una conversión religiosa al judaísmo. O leyes que no prevean la libertad de testamento o que permitan causas de desheredación que atenten contra la libertad individual del heredero. Es decir, del testador. Nos encontramos ante leyes que, aunque de facto digan que puede hacer uno lo que quiera en el testamento, en realidad no lo permitan y acabe heredando el Estado o acabe heredando determinadas personas. No confundir con las legítimas. Las legítimas ofrecen libertad, pero con límites, ¿vale? El problema está que el reglamento no dice, ¿y ahora qué ley aplico? Hay dos opciones. La primera opción es que si la primera ley del primer criterio no se aplica, nos vayamos a la segunda ley. A mí me parece discutible. A mí me parece más lógico optar por la ley del foro, porque precisamente el problema lo hemos puesto nosotros como notarios, autoridades del Estado del foro, y parece que mayoritariamente la doctrina se defiende por la ley del foro, aunque no es una cuestión pacífica. Bueno, pues hasta aquí la intervención. Creo que como buen opositor la he metido más o menos en tiempo. Espero que el material complementario, que podáis ahondar en el PowerPoint, pero también en el material complementario, me quiero profundizar un poco más por si a alguien le entretiene o le gusta este tema para ellos. Y nada, me someto a las preguntas de la audiencia. Jesús estaba contestando aquí alguna de las preguntas que algunos le hacen con mala uva, Ah, porque bien. Serán hay conocidos, seguro. ¿qué? Que serán No, conocidos entonces.
Claro, son alguno conocido, entre uno de ellos es un compañero, buen amigo mío, que te hace una pregunta que es para pillar. Te dice si, espérate, que si en un testamento inglés dice, ejecución de los testamentos privados ingleses, que se celebran solo ante testigos. ¿Cómo se ejecutan en España? El probate es suficiente para su ejecución en España. Dice, para que se conceda es necesario que existan bienes del causante en territorio británico. Si no existen, no se puede conceder, se puede ejecutar. O sea, tú esto no sé si te lo sabes, vale, pero le he mandado a Javier un enlace bueno, sobre el tema, que si hay Me he bienes en topado España. con muchos proveitos, tampoco te digo que... ¿Qué? No, 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 que no me he topado con muchos. no, yo tampoco. Pero bueno, le mando a Javier un enlace que queda ahí. Bueno, uno de Alfredo, los principales problemas también que tiene el ordenamiento inglés, entre otras cosas, es el tema del executor. Y el tema de la figura del albacea que tienen allí, que tiene unas labores correcto, sí. prácticamente universales. Entonces, entre otras, también la interpretación del testamento. Al final, la sucesión inglesa es la que más problemas nos va a dar, pues no solo por el hecho de lo que decimos, la pluralidad de cómo funciona el sistema testamentario y la diversidad de formas, sino también la diversidad radical, la diferencia radical con nuestro país en cuanto a la ejecución del testamento, que es radicalmente. Pregun- Pregunta aquí Alfredo Barrau también si dice el testamento de una persona que tiene nacionalidad española y británica, Ujú, reside en España y ujú. hace el testamento queriendo que se aplique ley británica professio juris. Dice si hay un conflicto con el 9.9 del Código Civil, el cual dice que a los efectos de las situaciones de doble nacionalidad previstas en las leyes españolas se estará lo que determinen los tratados internacionales y si nada estableciesen, será preferida la nacionalidad coincidente con la última residencia habitual y en su defecto la última adquirida. Prevalecerá en todo caso la nacionalidad española del que ostente además otra no prevista en nuestras leyes o en los tratados internacionales. No, no hay Hombre, problema, no hay problema. se aplicará la que hayas elegido, supongo, ¿no? Sí. Es lo que hablábamos antes de que cuando una persona tiene dos nacionalidades o tres, puede tener varias, siempre hay una activa y dos en estado latente o durmientes. Entonces, Claro. el reglamento prevé expresamente que se pueda elegir cualquiera de ellas. Pensemos ya solo el hecho de que se puede optar por una ley que es la que se tiene en el momento del fallecimiento, perdón, del testamento, que luego se puede perder. Para más INRI se puede aplicar, pues se puede elegir una ley que tengo dormida por no residir en ese estado. En el ejemplo que ponía Alfredo sería la británica, sin ningún problema. Mm. Me pregunta aquí Daniel Casado. Dice, buenas tardes. El testamento por el cual se instituye heredero de los bienes en España a uno de los hijos y deja fuera de la herencia en España al resto a la hora de ¿Y deja otorgar la cómo? Perdona, repite, ¿y deja? y deja fuera de la herencia en España al resto. Sí. A la hora de otorgar la escritura de adjudicación de herencia, al fallecimiento del testar, ¿deberán consentir el resto de los herederos? Bueno, pues dependerá de la ley aplicable, claro. Pero Yo, creo que entendiendo la pregunta como la hace, sería entendiendo que hay legítimas, que se aplica la ley española y que hay legítimas. si Es- las hay, sí, pero si no las las hay. hay, Si no las hay, no habría problema, pero si las hay, claro, mi respuesta es que esto sería exactamente igual que hacer una herencia, una adjudicación de herencia parcial. Es decir, una sí. cosa es la ley que rija la sucesión, otra cosa es el número de testamentos que tenga. Puede que las legítimas de esos otros que no están mencionados estén suficientemente cubiertas pues, con los bienes que le haya dejado en otro país. Ahora bien, eso tienen que venir a consentirlo, porque esto es lo mismo que hacer una herencia parcial. Vamos a adjudicar solo un bien que me lo han legado a mí, hijo número uno. El hijo número dos tiene que venir a decir que acepta. ¿Por qué? Porque si no, su legítima, la intangibilidad cuantitativa y cualitativa de la legítima, no nos va a permitir autorizar esa escritura y, por supuesto, no se va a inscribir. Era tremendo en su día, ahora ya menos, cuando un británico otorgaba un testamento, bueno, o simplemente fallecía y tenía bienes en España, cuando se fragmentaba la herencia y resulta que a los bienes en España se le aplicaba la ley española y a los bienes que tuviera fuera se le aplicaba la ley británica, resulta que respecto a los bienes de aquí había legítimos, con lo Y cual lo que ahí, hubiera dicho en su testamento planteaba problemas gravísimos. Eso es verdad que hay que tener cuidado.
Luego hay otro que nos dice la apostilla para los documentos de registros civiles. Mm, Está claro que en la UE no se pide. Y los mm. certificados de otros países no quedó muy claro. Gracias. La regla general es que salvo que sean parte en el Convenio de Atenas de 1977, como España, la lista de los estados firmantes del convenio o adhesiones posteriores, la regla general es que el certificado del registro civil correspondiente, pensemos en este caso certificado de función, tiene que estar apostillado. Sí tiene que estar apostillado, es la regla general. La excepción, Estados miembros de la Unión Europea no va a tener que estar apostillado, que esa va a ser la que más utilicemos en la práctica. Y luego podemos encontrarnos con algún Estado que no sea miembro de la Unión Europea y que nos llevará a pedir la apostilla, pero si resulta que es parte en el Convenio de Atenas del año 77, entonces quedaría eximido. La apostilla, al fin y al cabo, es un sistema que simplifica el reconocimiento que los estados hacen entre sí de la autenticidad de los documentos, porque están señalando con la apostilla a que la autoridad a la que se le entreguen estos sellitos que se llaman apostilla está legitimando que ese documento es oficial. Pero ese reconocimiento que se hace, digamos, por esta delegación de la apostilla, se puede hacer por otras vías y, entre otras, pues por convenios internacionales como el Convenio de Atenas. Mira, tenemos un par de preguntas. Dice, ¿un matrimonio de nacionalidad inglesa, Ujú, residente en Navarra, ujú. puede hacer testamento de hermandad como si fueran navarros? Bueno, el tema de los pactos sucesorios es una cuestión enormemente compleja y que, en este caso, bueno, el testamento, pero sí, la regla general debe llevarnos a aplicar, determinar la ley de la sucesión. Entonces, si la ley Claro. de la sucesión nos lleva a la ley española por ser la ley de su residencia habitual y nos lleva, en última instancia, por la aplicación de los criterios del artículo 36, a aplicar la ley navarra concretamente, no se le puede negar además, este es otro de los principios básicos del funcionamiento de la Unión Europea, que es la libre circulación de personas. Si puede vivir aquí, puede funcionar como nosotros y, por tanto, su ciudadanía de la Unión Sí, Europea no nos debe permitir restringirle los derechos y, por tanto, podrá atestar de la misma manera. claro. Incluso aunque cambiaran de nacionalidad o residencia después, porque el momento de hacerla sería válido. Ahí el Pero problema es que depende de la nacionalidad, porque podríamos encontrarnos con eso ya sería un conflicto móvil que el propio mm, Código Civil también prevé en el 982, de que yo he hecho un testamento conforme a una ley en el momento de otorgarlo y que luego, cuando me cambio de ley, nos encontramos con una situación en la que ya la ley no lo prevé. mm. Entonces, habría que ver el caso concreto. Y hay que ver el caso. Como dice también el asistente, dice, cuidado porque, claro, a los españoles que no son navarros no se les permite. Pero es que es diferente, porque una cosa es el conflicto, de eso voy a hablar, voy a hacer un pequeño comentario yo ahora también. Una cosa es el derecho interregional y otra cosa es el derecho internacional, que afecta a veces, como ahora un casito que voy a contar. Y un argentino que reside en España sin ningún bien aquí y hace testamento según la legislación española, ¿se pondrán en la herencia los bienes de su país? Pues sí, claro. Pero vamos, contesta tú. Lo normal sería que sí, si ha hecho solo un testamento. Allí, en todo caso, claro, pero Claro, bueno, puede que luego nos encontremos con que haya hecho otro testamento. Por eso yo siempre claro, digo que sería conveniente pedir un certificado de últimas voluntades a Argentina, porque es conveniente, lo que es te puedes, prudente, es desde luego. prudente. Lo que te Sí, puedes encontrar en ese certificado de últimas voluntades es un testamento simpliciter compatible con este, o te puedes mm, encontrar un testamento que revoque al testamento español. sí. En este caso, me gustaría hacer una pequeña postilla, porque yo creo que es de interés práctico y tiene que ver con este tema del derecho internacional e interregional. Y es que es curioso que los derechos del cónyuge viudo, que, a los que tengo una modesta especialidad, pues el artículo 9 el nuevo 9.8 del Código Civil, ya sabemos que se remite en los derechos del cónyuge viudo a la ley que rija el matrimonio, que es una cosa que ha dado mucho conflicto en el derecho español, porque la legislación aplicable al matrimonio puede ser diferente, sobre todo puede ser diferente a la ley que se aplica a la sucesión, con lo cual se producía un conflicto tremendo, por ejemplo, en los casos de los andaluces casados en régimen de gananciales que se iban a vivir a Cataluña. Entonces, conforme al artículo 9.8, parecería que los derechos del cónyuge viudo tendrían que ir por la ley del Código Civil, mientras que la sucesoria, al haber adquirido la vecindad civil catalana, se regiría
por la ley catalana, ¿no? Eso dio lugar a muchos conflictos y una resolución de la Dirección General dijo que, bueno, que eso que decía el 9.8 se refiere a ciertos derechos muy específicos, el indemnor y ciertos derechos menores sucesorios y que en realidad los derechos del cónyuge viudo van por la legislación sucesoria. Sin embargo, luego hubo una sentencia de 2012, me parece que es, que Sí, dijo está bien que dicho. no. Sí, que el Código Civil, que es lo que dice, que por tanto los derechos del cónyuge viudo van por los derechos de la ley de efectos del matrimonio. Pero luego resulta que llega el reglamento Europa. sucesorio europeo y el reglamento sucesorio europeo te dice que no, que los derechos del cónyuge viudo son también los mismos que la ley sucesoria. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque el 9.8 sigue rigiendo para el derecho interregional, mientras que para las sucesiones internacionales se aplicaría el régimen sucesorio europeo y por consiguiente la misma norma al cónyuge viudo y a los herederos, mientras que en el derecho internacional se puede dar también esa discrepancia por mor de esa sentencia del Tribunal Supremo que ha mantenido la interpretación original, que creo que eso es interesante Sí. tenerlo en cuenta, Yo esa tengo que posible decir discrepancia. dos cosas sobre eso, porque como dices tú, efectivamente Europa ha venido a revolverlo todo, porque además lo hizo, la entrada en vigor del reglamento fue un año después de la sentencia, porque además lo ha hecho dos veces Europa. Lo ha hecho en el Reglamento Europeo de Sucesiones, al determinar el ámbito material de aplicación, hace referencia a todos los derechos que correspondan al cónyuge viudo con ocasión del fallecimiento de su cónyuge, van por la ley que rija la sucesión. Y luego lo hace también en el Reglamento de Régimen Económico Matrimonial del año 2016, cuando en el ámbito de aplicación hace lo mismo, pero al revés. Dice, quedan fuera del ámbito de aplicación de este reglamento todos los derechos que se deriven de una sucesión. Y a partir de ahí, lo que decimos. Ahora bien, hay un principio que a mí me parece muy interesante, que utiliza muchísimo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se llama el principio de interpretación conforme, y que dice que cuando tenemos una norma interna, como sería nuestro artículo 9.8 en su último párrafo, cuando tenemos un artículo que ofrece dudas de interpretación, debemos interpretarlo de la manera más conforme o de la manera más cercana a al derecho originario y al derecho derivado comunitario. Por tanto, yo creo que hoy, conforme al principio de interpretación conforme, el 983, que antes lo interpretábamos, pues como decías tú y como ha dicho el Supremo, ampliamente, ahora habría que interpretarlo estrictamente para esos anideplor, la tenuta y demás. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una norma comunitaria que nos dice lo contrario y estamos obligados a interpretarla conforme a esa norma comunitaria. Desde luego muchísimo más cómodo, porque el otro es un lío que te puedes morir. Aplicar, imagínate incluso en el derecho, en la sucesión intestada, en las que los órdenes de llamamiento son diferentes. Por ejemplo, en el derecho catalán y otros, los que están delante de los colaterales, delante de los padres, y que puede ser un verdadero lío. ¿Hay alguna preguntita más y con eso acabamos? Hay una que dice aquí, tuvimos una reunión con doña Esther, la directora general, y propusimos la creación de un certificado de filiación dada la desaparición del libro de familia. ¿En Europa hay algo parecido? Pues yo no tengo ni idea, porque esto es un tema más bien de registro civil No. y no sé si existirá. ¿Hay alguna otra pregunta que dice Saudí con un hijo y una hija, no residente en España? ¿Qué hace? Testamento en España dejando a su hija el bien inmueble que tiene en España, siendo su ley aplicable la musulmana que dice que al varón doble que a la mujer, si eso iría contra el orden público, pero entonces, ¿qué ley se aplica y cómo se adjudica el bien en España? Pues eso No, es un verdadero lío, sí. no tanto en el sentido de que aquí hay que diferenciar lo que decíamos antes, la ley de la sucesión y el testamento. Si tenemos un problema para aplicar la ley de la sucesión, lo que tendremos que hacer es aplicar otra ley de la sucesión, un problema de orden público como este. Pero al final, lo que nos vamos a encontrar es con una ley que no sea incompatible con nuestro orden público y que nos va a decir si ese testamento, desde un punto de vista sustantivo o material, lo podemos admitir, porque podemos encontrarnos con que le digamos a la hija, digamos, mira, no te vamos a aplicar la ley musulmana porque dice esto y esto no es justo, por tanto te vamos a aplicar la ley española. Y entonces le vamos a sentar y le vamos a decir, siéntate, que te voy a explicar lo que son las legítimas. Por lo cual, también ese testamento habrá que modalizarlo como corresponda. En relación a lo del certificado, me he acordado una cosa que quería comentar. La Dirección General en esa resolución del año 20 decía una cosa muy interesante.
y es que animaba, cuando hablamos de lo que decíamos antes de animar al estudio de los derechos internacionales, animaba a utilizar los informes elaborados por notarios para que circulen en la Unión Europea y para una mejor aplicación del derecho de los diferentes estados. Es decir, animaba a que no pensemos en nosotros, sino pensemos en que acuden a nosotros unos clientes que están autorizando un testamento, una herencia, o se está haciendo una partición de herencia en el extranjero y van a aplicar la ley española de la que no conocen y nos piden a nosotros la elaboración de un informe en la que expliquemos sucintamente cómo funcionan las legítimas, cómo son los tercios, cómo funciona la intangibilidad cualitativa, el pago metálico. Pues a eso nos animaba la Dirección General, a crear una especie de red internacional de notarios para que esos documentos, esos informes circulen y se facilite la aplicación del derecho extranjero. Muy bien, Jesús. Pues yo creo que hemos agotado las preguntas, creo que están casi todas contestadas. Muchísimas gracias. Yo creo que ha sido muy interesante y muy útil y práctico. Eh, Pueden ver ahí tanto la grabación como el propio PowerPoint de información complementaria que la colgaremos y estoy seguro que les será de enorme utilidad. Ha habido bastantes compañeros también conectados, con lo cual pues es un timbre más en fin, de honor. Lo has hecho fenomenalmente. Gracias. Y nada, Jesús, muchísimas gracias. Gracias a Y vosotros. la Muchísimas gracias. próxima será el 10 de marzo, en el que hablaremos de elevación a público de documentos, la elevación a público de documentos mercantiles. Y pues seguro que será de gran interés. Les esperamos dentro de un mesecito. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. Muchas gracias. gracias.